Buenos días, hermanos queridos. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes, con todos nosotros. Gracias por nuevamente la invitación. Y bueno, vamos, eso es lo que venimos, a adorar y alabar a Dios, ¿verdad que sí? Así es. Así que le invito al himno. En este es el 243. Hermano, en el otro es. ¿Cómo es que se llama? Dios está aquí. ¿Verdad? Dios está aquí. Porque aquí está Dios. Amén, ¿verdad que sí? Amén, Él está en medio de nosotros, porque a donde hay dos o más reunidos. Es el 114. El 114 en el otro himnario. Nuevo, sí. Así que, hermanos, vamos a hacerlo con gozo, con alegría, de corazón, porque es para Dios, ¿verdad? Y darle la bienvenida también a nuestro Señor Jesucristo a este lugar maravilloso, porque eso venimos a adorar. Y dice así: Dios está aquí. Lo tenemos todo, ¿verdad? Sí. Amén. Ok, y dice así: Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres? Dios está aquí, aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Así es. Amén. Debemos alabar a Dios con todo el corazón, con todo. Porque Él está viendo ahorita tu corazón. Está allí. No viéndolo como viniste. Bueno, sí, como venimos vestidos, como venimos todos, pero Él está viendo tu corazón. ¿Cómo lo haces? En verdad lo estás haciendo para Él. Y así es. Por eso yo le canto con mucha fuerza, con ánimo, porque le estoy cantando a Dios. Fue el que me dio esta voz, ¿verdad? Entonces Él me la dio fe para dárselo a Él, para agradarle a Él. Así que vamos a la otra alabanza maravillosa, el 316 en este himnario que se llama, vamos a ver, el 316, alabaré. Así es. Alabaré. Y en el nuevo. 22. En el nuevo es el 22. Es una alabanza que me la sé desde niño, muy niño. Una alabanza muy... desde que tengo uso de razón, me sé esta alabanza. Alabaré, ¿verdad? Y eso es lo que venimos a alabar, a seguir alabando a Dios, ¿verdad? Es el 22, sí. El 22. Ajá. Y el que tiene mi hermano, el 316. 316. Eso, alabaré. Y vamos entonces. 1, 2, 3. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor y al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Así es, alabando
todo el tiempo. ¿Cómo alabamos al Señor? Cantando. ¿Cómo alabamos al Señor? Orando cada mañana. ¿Cómo alabamos al Señor? Con nuestra conducta. Siendo testimonio a los demás, mirando cada día más. Cada día más. Eso es una alabanza para el Señor. Y así es. No solamente es canto. No. También es cómo nos comportamos, cómo es la disciplina, cómo trabajamos, todas esas cosas. Así es. Vamos entonces a la alabanza 295. Vamos a ver cuál es aquí, cuál es el nombre. 295. Es el Salmo 117, pero ahí no está. Pero sí, como eso está en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, podemos escudriñar la palabra, ¿verdad? Buscamos el Salmo 117. Ajá. El Salmo 117. Alabad a Jehová. Porque los salmos todos son cantos. Algunos hay que buscarles el ritmo, pero hay una gran mayoría. Entonces tenemos Salmo 117. Alabad a Jehová. Salmo 117. Si hay que buscarlo en la Biblia. Necesita Biblia. Pero si está en el librito, El del Señor sí. Ajá, lo tiene. Salmo 117. Alabad a Jehová. Lo tenemos, hermanos. Eso, con gozo. Y así decimos. 1, 2, 3. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Nuevamente, hermano, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gloria a Dios. Así es. La verdad de Dios va a ser para siempre. Eso es. Es una verdad que nunca va a terminar. Así es. Amén. Amén. Vamos entonces al 341. El 341, que vamos a dar el nombre. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Ese es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que le agrada mucho a Dios. Que vamos a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Amémonos de corazón. Este es el 29. Ajá. En el otro es el 29. Nuevo. Ajá. El 29. Y en el otro, en este, es el 341. Ahora sí, lo tenemos todos, hermanos. Ok, en una voz. Y decimos 1, 2, 3. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, no se encuentra percibidos. Para cuando Cristo venga,
¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no está reconciliados. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no está reconciliado. Cristo dijo perdonar y perdonar, para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonar y perdonar, para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, os améis unos a otros. Como yo os he amado, os améis unos a otros. Sí, Señor. Esa es la enseñanza maravillosa. Amarnos los unos a los otros. Con eso cumplimos toda la ley. Qué fácil, ¿verdad? Se escucha así facilito, pero el hacerlo, pero sí lo podemos lograr. Claro que sí. Con la ayuda de Dios siempre. Vamos al 425, hermanos. Y se llama Cristo rompe las cadenas. Todas las cadenas las rompe Cristo. ¿Qué cadenas tendremos? ¿Cuál? Quizás estamos del pie encadenado, de la mano o de la cabeza. No, todas esas cadenas las rompe. Claro que sí. Todas. En el nuevo es, ¿qué número, hermano? 72. Y en el viejito, 425. Entonces, y decimos así. 1, 2, 3. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida no eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?
Amén. ¿Cómo puede ser posible que nosotros podamos estar sin Cristo? ¿No? Sin mí, nada podéis hacer, dice la palabra en Juan capítulo 15. Sin mí, nada, no, es una advertencia, eso es para que digamos, no podemos estar. Y además, rompe las cadenas, toda cadena que tengas, te aseguro que la romperá. Vamos a alistarnos entonces para lo que es la cena del Señor y con este cántico, el 187. 211 en el 9. 211. 211 en el 9 y 187 en el 8. Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas. Lo tenemos, hermanos. Amén. Eso. Gloria a Dios. Y decimos así, 1, 2, 3. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, murió el sublime, el tierno Jesús. Lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, murió el sublime, el tierno Jesús. Lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, murió el sublime, el tierno Jesús. Lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Qué sacrificio tan hermoso, ¿verdad? No lo merecemos, pero su amor es grande, su amor es inmenso. Así que, hermano, alistando los corazones para lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje que me encanta, la palabra donde nos enseña, nos exhorta. Propicio para este momento, ¿verdad? Donde vamos a tener comunión con Jesús. ¿Cómo la tenemos? Participando de la cena del Señor. Amén. Esa es una comunión maravillosa. Pero tiene su significado. Es necesario participar. No es importante. Es necesario. No es importante. No es. Porque las cosas necesarias no podemos vivir sin ellas.
No las importantes quizás las podemos cambiar. La añadimos a nosotros, pero las necesarias tenemos que añadirnos más bien ahí. Así es. Entonces, esto de que vamos a hacer ahora es necesario para nuestra vida. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, hablando Jesús, Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Así es. Así que el versículo 25 de Juan capítulo 6 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Wow, qué exhortación, ¿verdad? Directo. El Señor no titubeó, no vaya a ser que se vaya a molestar la persona. No, él fue directo. No, él conoce los corazones. Yo sé por qué estás aquí. Estamos aquí por cumplir, o estamos porque venimos a adorar a Dios. O estamos aquí porque vamos a recibir algo, regalito quizás por ahí, o es que venimos porque de verdad es que es necesario, es vital para nuestras vidas, escuchar la palabra de Dios. ¿Eh? No seamos como estos, jamás. El ejemplo, me buscáis no por lo que yo hablo, por la señal, no, me buscáis por la comida, porque a donde estaba Jesús había mucha comida. Imagínense, multiplicó los panes, los peces, siempre había comida, la entera glotona. Pero mira la otra exhortación, dice el Señor en el versículo 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Eh? Esa es la que nosotros debemos estar pendientes buscando. Ese alimento, la que va a permanecer siempre. ¿Verdad? ¿Y cuál es? La palabra de Dios. No todo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así dice la palabra. Así es. Así que en el versículo 47, versículo 47 de ahí Juan dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Mira lo que dice aquí, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Amén. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida al mundo. Veamos esta información que está dando el Señor. El que come su carne, dice, tendrá vida. Vida tiene. Pero mira cómo a veces nosotros lo tomamos. Dice aquí la palabra que los judíos contendían entre sí diciendo, pero ¿cómo este puede darnos la carne de él? Así a veces lo tomamos tan literal. No, hay que tomarlo espiritual. Las cosas de Dios son espirituales, no terrenales. Hay que darle el sentido que es. Jesús le dijo, en el 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿verdad? No tenéis vida en vosotros. Mira lo necesario que es. Cuando yo me pierdo el primer día de la semana y no vengo para acá, ¿qué me estoy perdiendo? La vida. Dice, si no coméis ni bebéis la sangre, dice, no tienen vida. No tenéis vida en vosotros. Yo quiero tener vida. No quiero estar por ahí sin vida caminando. Tenemos vida porque respiramos, pero espiritual no tenemos vida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero si no lo hacemos, si no lo comemos, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a ser resucitados? ¿Ah? Y no solamente resucitados, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo puedo decir que yo estoy en Cristo si no participé de la carne y de la sangre del Señor? ¿Cómo puedo decir eso? Porque para mí era más importante ir a otras cosas. No, esto es lo necesario para nosotros. Lo importante ya vamos a decir, lo podemos echar a un lado, pero lo necesario no. ¿Ah? ¿Cómo he hecho yo a un lado dejar de respirar si eso es necesario para mi vida? ¿Cómo puedo dejar de tomar agua si eso es necesario a mi vida? Así debe ser la palabra de Dios. Amén. Así debe ser la participación de cada primer día de la semana. No debemos perdernos eso. Mire todos los privilegios que estamos perdiendo si dejamos de venir. Tenemos que hacer todo el sacrificio. Es como el aire, es como el agua. No puedo vivir sin eso. No, yo voy para allá. Porque si no, no me resucita en el día posterior. Él no permanece en mí, y por supuesto yo no estoy en él. Y eso lo dice. Aquí está Cristo. Es su palabra. Gloria a Dios por eso. Amén. Esa es la enseñanza. Por eso es que vamos a participar gozosos, ¿verdad? De esto, de esta comunión con el Señor. Esta es la comunión. Eso es lo que Él nos dejó. Ese es el legado. Hasta el día que Él venga. Amén. Pero cuando ya estemos en el cielo, ya eso se acabó. Ok, mientras tanto, sigamos participando. Vamos a orar por entonces, hermano. Okay. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias por esta bonita reflexión acerca de la cena, Señor. Realmente tú eres nuestro hacedor. Señor, tú eres nuestro dador de vida, Padre, tanto espiritual como físicamente, Señor. Ayúdanos a entender esto, para que en amor y en respeto a tu Hijo Jesús, quien vino a dar la vida por nosotros, vamos a participar, Señor, con mucho respeto y con mucho amor de este elemento, que es el pan, Padre, que nos recuerda ese cuerpo precioso de tu amado Hijo que fue maltratado, Señor, por nuestros pecados. Dios mío, bendice a mis hermanos y amigos que aún no se han convertido a ti, para que un día no lejano, Padre, tomen esta decisión, Señor, para que su vida esté segura en Cristo y asimismo la eternidad, Señor, porque es a través, Señor, de este pan que nos unimos a ti en esta oración y rogamos y suplicamos por esta protección de tus hijos y de tus hijas y de quienes lo vayan a hacer, Señor, para que te sigamos a ti fielmente. Gracias nuevamente en Cristo, te alabamos y bendice este pan, Señor, el cual nos permite tener comunión contigo y con tu iglesia, Señor, no solamente aquí en el Carmen de Oral, sino en Antioquia, en Colombia y en el mundo entero, Padre amado. Amén y amén. Vemos entonces por el jugo de la vid que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, Señor, una vez más te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por este jugo de la vid, jugo de uva, Señor, con la cual tu Hijo amado participó con los discípulos cuando instituyó la cena, para a través de ella unirnos, Señor, porque en la sangre que él derramó se hizo ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto vino a salvar a nosotros que éramos los gentiles, no judíos. Y aquí estamos, Señor, agradecidos contigo, pidiendo nuevamente tu bendición y protección, para que al tomar de este vino recordemos con amor ese gran sacrificio, Señor, que le costó la vida a tu Hijo, pero Señor, a él no le importó morir en aquella cruz con tal de darnos el perdón y la vida eterna. Señor, nuevamente oramos por nuestros amigos y familiares, para que ellos también tomen la decisión de seguirte a ti, Padre, que cuenten con esta tu bendición, Dios mío, para que no afrentemos al Espíritu, Señor, para que no pisoteemos a tu Hijo Jesús, como enseña Hebreos 10, del 26 en adelante, Padre. Gracias, muchas gracias por cada hermano y hermana presente, y bendice, Señor, sigue bendiciendo a quienes
hemos estado y estaremos evangelizando, para que se unan a nosotros, Señor, en esta gran fiesta espiritual, en esta cena que tu Hijo preparó desde hace 2000 años para compartir, Señor, hasta su regreso con nuestra partida hacia ti. Gracias nuevamente por todos los que vamos a participar y guárdanos en el amor de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a cantar una alabanza. Sentado a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Su mirada se posa en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Una alabanza muy bonita. Amén. Así como, porque esa la sacamos un hermano José Díaz y yo, sacamos esa alabanza. No, yo la he querido como impulsar, pero poco a poco. Falta otra estrofa. Pero bueno, sí, me dio por cantarle y bueno. Amén, amén. Sí, muy bonita, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es la cena del Señor. Y acompáñenme al Deuteronomio. Deuteronomio 16, los versículos 16 y 17. Una enseñanza ahí maravillosa que me llamó la atención. Y dice así, Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Y dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón cuyo delante de Dios tu Dios en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura y en las fiestas solemnes de la semana y en las fiestas solemnes del de los tabernáculos. Claro, esas cosas ya no lo practicamos, ¿no? Pero haciendo referencia a lo que hoy dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Ves? Presentarnos con las manos vacías, no. Ahora, pero aquí hay algo que debemos resaltar también. Dice: conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado, te hubiera dado. Lamentablemente, a veces no tenemos. Sí, de verdad, no hemos sido prosperados. Eso no significa que Dios no esté con nosotros. No. Hay muchas cosas que influyen en el mundo, ¿verdad que sí? Que Dios permite. Pero si nos fue bien, si Dios nos bendijo, porque todas las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Es su bendición. Y nosotros debemos ser agradecidos y no venir con las manos vacías. ¿Eh? Yo venía con las manos vacías, pero Dios me bendijo ahorita. Ya no tengo las manos vacías. De verdad que sí. Entonces, yo tengo que agradecerle a Dios con lo poco, con lo mucho. Pero ¿cómo debo hacerlo? Como dice la palabra de Dios también en 2 de Corintios capítulo 9, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacerlo? Me encanta. Debemos, como dice la palabra aquí en el versículo 9, versículo 7, 2 de Corintios 9, 7, dice: cada uno dé como propuso
en su corazón, dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, sea mucho, sea poco, porque ay no, que me da, no, es como lo damos. El ejemplo de la viuda, Lucas 21, ¿verdad? Dice que ella dio todo lo que tenía. Y Jesucristo dijo, he hecho más que todos que iban con las bolsas llenas. Pero ¿cómo? Porque ella echó todo su sustento, lo que tenía. Y así es. Recuerda que el Señor es el que ve en los corazones. Amén. Así que no vengamos con las manos vacías y Dios nos prosperará. Estamos agradecidos. Recuerda que eso tiene esa colaboración que echamos, ¿verdad? Esa ofrenda, eso tiene un impacto pero bien profundo en la congregación. Ayuda para muchas cosas. Claro que sí. Primeramente para el evangelio. Para el evangelio. Y después para las necesidades, todas esas cosas también. Ok. Así que con esto en mente, ¿verdad? En el corazón, vamos a darle gracias a Dios entonces por lo que vamos a dar. De corazón. Y si no, pues nos pidamos a Dios que la próxima semana nos prospere para que demos. Pero ya saben, sin las manos vacías. Tienen que venir ya la ofrenda, ya escogida de ella. Para el Señor, vamos aquí a guardar. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, hermano, por entonces, ¿se recoge o? Sí, oramos. Vamos, ok. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado Señor, nuevamente te alabamos y te bendecimos. Gracias, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de reiterar, Señor, parte de la bendición que tú nos has dado para compartir con aquellos necesitados dentro y fuera de tu iglesia. Señor, como así lo ordenaste, Padre, que seamos luz del mundo, no solamente entre nosotros como hermanos, porque como decía Jesús, ¿qué recompensa tendréis si os aman a los que aman y no amáis a los que os aborrecen? Señor, que nuestro amor sea más allá, Padre, de algún interés mezquino, de algún interés, Señor, que no viene de parte tuya. Padre, enséñanos a amar como tu Hijo amado nos amó y que de esta manera podamos ofrendar económicamente y espiritualmente siempre en nuestras vidas, Señor, en las oraciones, en las alabanzas, porque esto es también ofrenda a ti, Padre amado. Gracias nuevamente por cada hermano y hermana aquí presente y bendice a los que por diferentes razones no pudieron acompañarnos en esta mañana. Que tu Espíritu también los acompañe y los guíe siempre a lo mejor, Padre amado. Gracias nuevamente por esta bendición que tenemos de compartir y Señor, llénanos de tu Santo Espíritu cada día más y más. En Jesucristo te lo pedimos y te alabamos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Creo que nos hemos deleitado, si lo pudiéramos decir así, con estas alabanzas, con estas oraciones. Gracias a Dios que nos permitió participar de la comunión, que es el centro de esta reunión, el tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero también los unos a los otros. Yo sé que Dios nos ha bendecido, nos seguirá bendiciendo grandemente. Habíamos leído en Efesios 1:3, porque arrancamos con esa cita, acerca de que nosotros somos los privilegiados de Dios, porque según Efesios 1:3 dice el Señor a través de su Espíritu Santo, de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Habíamos dicho que la iglesia de Cristo es un lugar celestial. En cada pueblo, en cada ciudad de nuestro país y de nuestro mundo, hay un lugar celestial
Y ese lugar que es la iglesia se ha prestado y se seguirá prestando para bendición de todos los que oyen y deciden obedecer al Señor. Como enseñaba mi hermano ahorita en la cena, ¿ya? No podemos dejar de tener esta comunión, ¿ya? Por lo tanto, el Señor hizo un nuevo pacto para eso. Y dice el Señor ahí en el 1.4 de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Lo que indica los derechos, las bendiciones que Él nos quiere dar. Y mis deberes, portarme a la altura con la que Él quiere que nos portemos. Pero yo enfoqué esto, o quise enfocar esto, amados hermanos, con los apóstoles, porque igualmente como los profetas, porque aunque tuvieron el privilegio de haber sido llamados por Dios, ya, ellos se van a tener unas responsabilidades. Nosotros, o hace algún tiempo atrás, se viene hablando mucho de los derechos del niño, porque habían padres o madres demasiado maltratadores, ¿ya? Pero ahorita ya se fueron al otro extremo. Ya ni tú le puedes regañar, ni le puedes corregir, porque ya lo estás afectando psicológicamente. Hermano, yo tengo hasta marcas de lo obediente que era con mi mamá, y yo no me afecté. Eso me ha servido para ser un hombre firme, para ser una persona seria, para ser una persona responsable. Y quizás, de pronto Dios de alguna manera nos puede estar azotando. Si usted no lo sabía, eso lo enseña Hebreos capítulo 12, del versículo 6 al 11. El Señor habla de una disciplina, ¿ya? Aunque no necesariamente para portarnos bien necesitamos ser que nos disciplinen, pero sí que nos instruya. Y para eso estamos aquí. Yo siempre he dicho que el amigo no es aquel que regaña o que ofende, sino aquel que aconseja, que sugiere y que busca la estabilidad espiritual de sus hermanos o hermanas. Entonces, vamos a iniciar nuevamente con Hechos 18:5, porque a veces no hemos podido o no podremos entender. Recordemos que estamos estudiando el libro de Efesios, pero para asimilar ciertas lecturas de este libro, tenemos que leer algunas cartas en las cuales el apóstol Pablo ha hablado y está hablando, en este caso, a los Corintios. Él estuvo allí 18 meses, y me imagino que hizo lo mismo que hizo en Éfeso, que estuvo durante 3 años, día y noche, con lágrimas en sus ojos, amonestando a cada hermano y a cada hermana. Porque para nosotros reconocer un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, tenemos que mirar esas virtudes. Que se ame y se preocupe por la iglesia. ¿Ya? La iglesia a veces, tristemente, hermanos, y lo digo con dolor en mi corazón, a veces, nos hemos enseñado a ser hermanos o hermanas de domingo, porque hay predicadores de pronto que por su trabajo o sus ocupaciones seculares no tienen tiempo en semana. Pero yo estoy seguro, y algunos hermanos en algunas ciudades que me conocen, cuando me tocó a mí a criar mis hijas solo, me tocaba llegar a hacer tareas, hasta decirles cómo debían de bañarse. ¿Ya? Me tocaba cocinar, lavar y planchar, y sacaba 3 días en la semana, y trabajaba 12 y hasta 14 horas. Y yo con mis bebecitas iba a servir al Señor. Entonces, lo que pasa, hermanos, es que a veces o no organizamos bien el tiempo con nuestros hijos o nuestras hijas, o en nuestro trabajo o en nuestro negocio, y nos dejamos encadenar. Cuando mi hermano estaba hablando, Cristo rompe las cadenas. Hay cadenas que aparentemente no son pecado. Trabajar, estudiar y hacer muchas cosas humanamente como somos no es pecado. El problema es que tanto me he dejado yo o me estoy dejando yo esclavizar por las cosas importantes, más no tan necesarias. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que queremos ahorrar para el hijo, para la hija, para que tenga una mejor vida. Y nunca voy a decir que eso sea pecado. El pecado es que hemos tenido eso como una excusa. Hermanito, hermanita, no tengo tiempo. Y ahí es donde nos equivocamos. Porque sí tenemos tiempo. Son 24 horas diarias de vida que Dios le da a cada uno de nosotros. De esas 24, yo les invito, organicemos el tiempo. Y yo sé que Dios nos lo va a dar.
tenemos que ir madurando en esa actitud. Entonces, allá en Hechos 18:5, ¿recuerdan cuál era el oficio del apóstol Pablo de Aquila y Priscila? Que lo estuvimos viendo ahora entre unidos para el bien, unidos para el mal. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Hacer carpas, hacer tiendas. Porque en esa época, pues las casas eran más comunes en los pueblos, pero las tiendas eran tiendas de campaña donde la gente se iba a hacer diferentes actividades. Y era algo fácil de armar y desarmar, porque en esa época habían muchos nómadas, habían muchos pueblos que andaban de un lugar para otro, como los judíos que estuvieron 40 años andando en el desierto, ¿cierto? Un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 5, y cuando Silas, ojo quienes vinieron, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Ya? Pablo nunca, ojo, y creo que los verdaderos hombres y mujeres de Dios nunca han querido o nunca hemos querido ser carga para la iglesia. ¿Ya? Y por eso vamos a entender ahorita, vamos a entrar a entender un poquito la primera y segunda carta a los Corintios. ¿Ya? Porque algunos hermanos se aferran tanto a estas cartas, o especialmente a la primera carta, que olvidan la segunda carta. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre los verdaderos siervos o servidores del Señor, los privilegiados de Dios. Todos ustedes pueden llegar a ser privilegiados de Dios en el sentido de dedicarse por tiempo completo a la obra. Pero créanme, hermanos, que necesitamos madurar mucho en la fe. ¿Qué pensaría la esposa de Pedro cuando Pedro se fue detrás de un profeta? ¿Ya? ¿Qué pensaría mi hermana Mariela si su esposo dejara de trabajar en este momento por irse detrás de un tal Jesús, que no era muy conocido, que era hasta odiado? ¿Ya? ¿Qué pensaría la hermana Mariela? ¿Qué pensaría, hermano? Se va con él. Bueno, ya eres cristiana, ya tienes mucha, claro, ¿quién va a abandonar el esposo? ¿Cierto? ¿Qué pensaría mi hermana Alba? Que el señor Orlando dijera, bueno, ya me cansé de trabajar y quiero servirle al Señor. Mi amor, ¿de qué vamos a vivir? Vea que tenemos esta deuda y esta otra. Yo creo que en la época de los apóstoles no se endeudaban mucho. Nosotros los colombianos nos gusta vivir como endeudados. Vamos y fiamos allí y fiamos allá y después pasamos por penas y vergüenza muchas veces. ¿Ya? Porque aunque somos responsables, a veces nos hacemos irresponsables. ¿Ya? Yo sé que voy a pagar. Vea, mi niña hermana, cuando quiso abrir el salón de cosmetología, porque ella estudió cosmetología, al otro día entró la pandemia. Se quedó viendo más de 8 meses de arriendo, porque el contrato es por un año. ¿Ya? El gobierno da una cantidad de cosas que no se entienden. Gracias a Dios, y lo digo con orgullo porque es mi hija, como la enseñé a ser una mujer guerrera, ella buscó la manera de defenderse y hasta el momento se ha sostenido. Porque es lo que esperamos de los hijos, ¿sí o no, hermanos? Así que ellos se defiendan. ¿Ya? Y yo lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo. Si Dios me bendijo a mí, ¿por qué no bendecir a mi hijo o a mi hija? Yo ya hice por ellas lo que tenía que hacer. Ya ellas tienen que aprender a defenderse solas. Lo que pasa es que una vez quiere ser, perdónenme la palabra, más que tolerante, alcahuetica. Ay, no, que pesar de mi niña. No. No, hermanos. Aquí no utilicemos la palabra que pesar, que Jesús nunca lo utilizó. Yo más bien, a mí me da como vergüenza utilizar esa palabra. Pesar de pronto un animalito, porque los maltratan y los, ¿cierto? Pero el resto, no, hermano, lo que hay que tener es compasión hacia hombres y hacia mujeres. Entonces, Pablo estaba en Corinto, allí duró 18 meses, pero durante esos 18 meses, esos hermanos recibieron a otra cantidad de hermanos con unas ideas diferentes a las que Pablo venía edificándole y entraron en una controversia. Parece ser, por lo que Pablo expresa en sus cartas, que ellos no quisieron colaborar. Pero Pablo les estaba amando por encima de si me dan o no me dan. Hasta allá debe llegar un hombre o una mujer privilegiada de Dios. Tú no puedes empezar a amar al hermano o a la hermana porque siempre te da un pico, te dan los galletas. No. El amor de Cristo no es bajo ningún interés. Gracias a Dios que a
vemos o que hay hermanos y hermanas muy amables y nos quieren brindar algo. ¿Ya? Y quizás uno se encariña, porque eso es imposible de dejar de decir. ¿Ya? Pero que ese no sea nuestro interés, de estar aquí en la iglesia, o de seguir a Cristo. Él nos sabe bendecir, nos va a seguir bendiciendo de muchas maneras. Entonces vamos a ir a 1 Corintios, ahora sí. Vamos a entrar a 1 Corintios. Estamos viendo, ¿sí?, de los privilegiados de Dios. Entonces el apóstol Pablo allí en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, y vamos a leerlo del 1 al 14 porque es necesario, y yo les invito a que terminen de leer ese capítulo si quieren en sus casas, pero vamos a leer este capítulo del 1 al 14. Mire cómo el apóstol está entrando en una pregunta. Dice él, ¿no soy apóstol? Hermanos, él está defendiendo su apostolado, porque habían algunos murmuradores que no han faltado en las iglesias de Cristo. ¿Ya? No, este no es apóstol porque usted estuvo con el Señor desde el principio. Pero algunos que desconocían la historia del apóstol, él estuvo 3 años espiritualmente con Cristo. Como estos hombres estuvieron 3 años física y espiritualmente con Cristo. Eso lo declara en Gálatas 1. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es, dice, ¿no soy libre? Claro que sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Hermanos, no sé a cuántas personas el apóstol Pablo convirtió. Ojo, no voy a decir que bautizó, porque él ahí en la primera carta está diciendo que él bautizó como a 2 o 3, que él no vino para bautizar, y es donde algunos grupos religiosos dicen que entonces mire que el bautismo no es importante, porque Pablo no bautizó a las personas. No, Pablo predicaba, y esos hermanos que él bautizó primero, siguieron bautizando a los demás. Ahora, hay una incógnita. Ustedes se irán para su casa con preguntas. ¿Realmente los únicos que pueden bautizar a alguien son los varones? No lo sé. La Biblia no dice que tiene que ser exactamente un varón. He sabido de mujeres que han estado por allá no sé a dónde y les ha tocado a ellas bautizar. Que no habiendo un varón, como Bueno, y habiendo varones, la Biblia realmente no lo dice. Ya son opiniones, de pronto entren en la teología más profunda, pero no le dice, es que tienen que ser los varones que hagan esto. No lo dice, pero yo no quiero polemizar hoy. Más sí, dice el apóstol Pablo allí dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. ¿Ya? Hermanos, es que a veces recibimos bendiciones de Dios y se nos olvida a través de quién trajo esas bendiciones Dios. Eso habían olvidado los hermanos en Corinto. ¿Ya? No había como una real gratitud hacia el apóstol Pablo y mucho menos hacia el Señor, porque llegaron otras personitas a envenenarlos contra Pablo. Mucho cuidado, hermano y hermanas, no nos dejemos envenenar de nadie. Porque nosotros, aunque no estamos siguiendo a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos, como dice la primera carta del capítulo 1 de esta carta, estamos siguiendo a Cristo, pero tampoco podemos dejarnos envenenar en contra de ningún hermano o de ningún hermano. Entonces dice el apóstol 3, mire, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Todo hombre, legalmente ante las leyes humanas, en el mundo entero, tiene derecho a la defensa. Y cuánto más como hijos o hijas de Dios, no con groserías. No con palabras hirientes o ofensivas, no. Dice él, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Porque ni siquiera eso parece que le están ofreciendo al apóstol Pablo. Entonces dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas. Ellos eran casados. O sea, la iglesia de Cristo allá en Corintio, cuando lo recibió, les daban las cosas necesarias. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no. Nosotros no. Porque no he sido tan conocido, tan famosamente conocido, nosotros no. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Dice, sigue hablando. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuánto salario creen ustedes que gana un soldado raso?
un soldado no profesional. Creo que en este momento sigue siendo menos del mínimo, casi que chichiguas. Hermano, el soldado es mantenido, pero económicamente es muy poquito lo que le dan a esos soldados. Y Pablo hace alusión a eso. Los soldados siempre han sido los menos favorecidos en nuestros países y en nuestros mundos. ¿Ya? Y él se considera un soldado de Cristo. Y vamos a finalizar con ese tema después. Él era un soldado de Cristo. Porque él estaba batallando ¿contra quién? ¿Contra quién batallan los hijos de Dios? ¿Contra quién, hermano? Contra el maligno, contra Satanás. Y un soldado de Dios, quizás yo no me atrevo a decirlo porque lo hago muy poco, vive de rodillas, orando por su iglesia. Orando por la iglesia de Cristo día y noche, con lágrimas en sus ojos, decía el apóstol Pablo. Ustedes no están viendo al hermano Ramón, a Wilson o a mi hermano, o a los que tratan de que la iglesia mantenga fiel y firme, pero que oramos. En cualquier momento de la noche nos levantamos, al menos en mi caso, esa es la oración. Señor, protege la iglesia de Cristo en el camino de orar, bendice a las almas que estamos tratando de evangelizar, danos fuerza, danos valor y vamos para adelante. Entonces Pablo está diciendo que un soldado pues no va a estar en una guerra y va a estar trabajando a la vez. Eso sería ilógico, ¿cierto? Entonces aquí dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Hermanos, yo cultivé 2000 matas de mora entre 1 año y año y medio, haciendo huecos, abonando la tierra. Y apenas comenzó a ser la primera, me deleité con ello. Hermanos, que hay que aprender a disfrutar de lo que uno siembra. Yo creo que los que han sido del campo saben sembrar cualquier cosa. Un árbol de mango, una papaya, uno quiere, se le hace uno agua a la boca. Yo que amo las frutas. Hermanos, ¿por qué no me puedo disfrutar de una bendición de mi hermano o mi hermana? Yo soy un privilegiado, ustedes también. El Señor dice allá que el que le diera un vaso de agua a un profeta, un hombre de Dios, recibirá recompensa del profeta. Y eso lo cumple el Señor. El Señor no es ningún mentiroso. El Señor, cuando habla, se cumple. Yo ahora 8 días les dije que hay una promesa que a mí se dio hace 2000 años que en mí se ha cumplido. No sé qué tanto mi hermano. El que haya dejado padre, madre y todo esto va a tener 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. Hermano, he tenido madres, hermanas, amigas, hermanos, padres y he gozado y disfrutado con ellos. Entonces, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta él, ¿tiene cuidado Dios de los animales? Claro que sí. Porque usted coge un burro, claro que la gente maltratadora, tenemos unos caballos y burros flacos y por eso acabaron con eso. Los defensores de los animales acabaron con todos los carruajes que llenaban de popó todo el pueblo y de orín, pero eso no era tan cruel como ver a los animales aguantando hambre y recibiendo garrotes. Hermanos, a veces, créanme que también lo digo con un poco de dolor, quizás a mí no me han garroteado mucho, pero he visto hermanos, hermanas que han querido servir a la iglesia y los han garroteado. Es que este hermano quiere llevarla, es que esta hermana tal cosa. Hermanos, guardemos silencio. Dejemos que Dios trabaje más con ese hermano, y más bien unámonos. Hermano, ¿usted le gusta esto? Hermano, enséñeme a ver. Hermanita, enséñeme. Déjeme que yo quiero ser una guerrera como usted, un guerrero como usted. Hermano, a mí no me gusta estar al lado de los cobardes. O de las cobardes. A mí me gusta estar con hombres y mujeres valientes. Porque va a llegar el momento que yo también sienta temor y que mi hermano me defiende, me vea. ¿Sí o no, hermanos? Claro, lo defiendo. Está fuerte. Entonces, mire lo hermoso de esto. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de dar al que ara y el que trilla, con esperanza, debe recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran ganancia que segáramos de vosotros lo material. Sigue preguntando el apóstol Pablo. ¿Ya? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Ya? O sea, Pablo está diciendo, nosotros iniciamos con ustedes.
Si vamos a hablar de derechos, es como yo empezar a sembrar una tierra y llegar los segadores, porque eso sucedía en los tiempos de los apóstoles también, y ellos disfruten más que aquel que le tocó, vea, escarbar tierra, quitar piedras, matar maleza. Hermanos, él pulió a la iglesia, ¿ya? Pero la iglesia estaba un poco cerrada en este aspecto. Entonces dice, versículo 12, no lo terminaba de leer, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y he conocido y alabo y bendigo el nombre de Dios, que hay hermanos o hermanas que se han abstenido de recibir ayudas para no ser tropiezo, porque se ha malinterpretado el no ser tropiezo a mi hermano o a mi hermana. El problema no es del hermano que vaya a recibir cierta ayuda. El problema es que de pronto haya una hermana o un hermano que aún es egoísta o un poquito tacañito, entonces como que le molesta o cree en su manera de sentir y de pensar que este hermano lo está haciendo más por interés que por servir al Señor, porque también los hay. Yo no puedo negar que no los hay. Dentro de la iglesia se levantaron esta clase de hombres, ¿ya? Y ahorita vamos a leer esa cita, pero quiero terminar aquí con Corintios. Dice entonces, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Está haciendo alusión al pueblo, al sacerdocio levítico. Recordemos que ellos fueron mantenidos, pero no mal mantenidos, no mantenidos o apoyados por las otras 11 tribus, ¿ya? Porque ellos no recibieron heredad para servir completamente a Dios. Y Dios les enseñó a ser generosos. Entonces, dice el Señor, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ojo, una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es volverme un vividor. ¿Sí entendemos la diferencia? ¿Qué entiende usted por vivir del evangelio y volverse un vividor? Mi hermana no lo entiende. Mi hermana entiende la diferencia entre vivir del evangelio y volverse un vividor del evangelio. Por favor, expréselo, hermano. Vivir del evangelio puede servir de dos partes. De lo espiritual, primeramente, la fuerza que me da. Amén. Lo otro, puedo beneficiarme de lo material, de la ofrenda que haya ahí para mi subsistencia básica. Amén. Y la otra parte sería, esa es la del evangelio. Y la otra, vivir del evangelio, depender absolutamente de todo el evangelio. Entonces, para vivir, para comer, deme, para yo subsistir. Ajá. Y a veces ni el trabajo que yo hago como tal puede incluso compensar eso que recibo materialmente. Amén. Muy bien. Exacto. ¿Estamos de acuerdo, hermana Alba? Sí. Bueno. Gracias a Dios. Entonces, vamos a mirar en Filipenses capítulo 1 lo que les estoy asegurando. No se asusten, hermanos o hermanas. Yo puedo ser uno de ellos. O mi hermano Wilson, o mi hermano Juan. Ningún ser humano, vuelvo y lo repito, por más espiritual que sea, puede caer en una clase de tentación o de pecado como este. Por eso el apóstol nos invita a cuidarnos los unos a los otros, a que estemos pendientes si mi hermano o mi hermana está cumpliendo con lo que se le encomendó, ¿ya? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 15 y hasta el versículo 18. Lo que le debe importar a usted, hermano y hermana, lo que nos debe importar a todos, Adrián, ojalá esté tomando nota y se la haga ver a Diego, ¿ya? Porque esto es muy importante, hermanos, para defendernos como hijos o hijas de Dios, ¿ya? Porque Dios no ha mandado a que ningún evangelista, predicador o misionero se enriquezca a costilla del pueblo del Señor. Que si yo hice un trabajo y arreglé un techo y me gané $1 millón, gloria a Dios. Yo me los he ganado en una semana. Y no lo digo con orgullo, porque hermanos, ese trabajo no lo hace cualquier persona. De pronto aquí me decía la hermana Adriana que pagan $30,000 por un hueco. Hermanos, en Medellín nadie le sube un techo por menos de $80,000. Así sea una gotera. Así sea una gotera. Los maestros, por lo menos cobran $100,000.
así sea la gotera, dan garantía. Y por eso se cobra también. Porque, vea que si yo la gotera. Entonces imaginen lo que tengo que subir a otra vez al techo. Yo le echo a la gente. El fieltro es un papel especial que le coloca a la madera para que no pase la humedad. Porque no se puede y se cae el techo. Hay gente que por tacaña compran uno así delgaditico que de 1 milímetro, hay unos que van de 3 milímetros, y yo les explico. Bueno, si quiere garantía, cosa buena, y no quiere garantía, bueno. Ya, espiritualmente hablando, mire lo que está pasando allí. Algunos, dice el apóstol Pablo, a la verdad predican a Cristo, por envidia o por contienda, pero otros de buena voluntad. Mire que ya habían predicadores envidiosos y contenciosos, que a todos le quieren llamar pecado y que todos lo quieren condenar. Vea esas aretas, hermanas, no, vea ese labial, vea aquello. Hermanos, con labial o sin labial, lo importante es que lleguemos al cielo. ¿Ya? Y son minuciosamente detallistas, pero para criticar, murmurar y condenar, pero no para salvar. Entonces, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Porque hasta en Roma le estaban haciendo la guerra al apóstol Pablo. Él estuvo 2 años allí prisionero, hermanos. Pero él hacía caso omiso a las ofensas y a esta clase de hermanos que hay o que habían dentro de la iglesia. Y nosotros, como varones de Dios, tenemos que hacer caso omiso a eso. ¿Sí? ¿Cómo es que dicen los chicos modernos? Me resbala. Mano, eso nos tiene que resbalar. No podemos llenarnos de odio ni de rencor, pero si hay que decirlo de la manera en que el apóstol lo hizo. Pero otros, en los cuales invito a la iglesia de Cristo aquí en el Carmen de Iborá, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Que aquel hermano es contencioso y que pelea, a mí me importa es que está predicando de Cristo. Por eso allá en Mateo 23, el Señor dijo, en la cátedra de Moisés se sientan todos los días a ellos, óiganlo y hagan lo que ellos les enseñan, porque es la palabra, mas no hagan como ellos, que ni con un dedito quieren mover la carta. Hermanos, vayan y hagan y él, ya, porque en estos días acercaba una hermanita ya en, creo que fue en Girardota o en Medellín. Mi hermana, entonces, ¿qué pasa con eso? O por el Facebook. Hermana, eso dice la escritura. Ya el Señor se encargará de corregirlo. Si usted ya le habló, si él, no, bueno. ¿Ustedes creen que Pablo no habló con esas personas? Mire cómo reprendió al apóstol Pedro. Se estaba portando hipócritamente y arrastró a Bernabé, a un Bernabé. Fue arrastrado por la hipocresía. Entonces, ¿por qué no vamos a asustar? Yo no pensaba que ese hermano. Ningún ser humano, como hijos e hijas de Dios, estamos libres de equivocarnos. Vea cómo tengo las orejas, me las jala muchas veces. Vea. Esto no es deformidad de nacimiento, no es deformidad de desobediente. Entonces, pero el Señor nos ama. Y yo le doy gracias a Dios cuando un hermano y una hermanita se acerquen mis hermanitas. Como que equivocó en esto. Como que me comienza, pero gracias a Dios. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. Entonces, Pablo nos está mostrando que si había en esa clase de hombres en todas las iglesias de Cristo, desde el primer siglo. ¿Ya? Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Ya? Esta carta se escribió, algunos teólogos dicen que 3 o 4 mesecitos después de la primera, porque seguían habiendo problemas, seguían habiendo dificultades, seguían queriendo molestar al apóstol. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo vuelve y entra a defender su apostolado. Hermanos, si a mí me ha tocado defender mi evangelismo, y tampoco lo digo con orgullo. A mí se me han acercado hermanos y me han dicho, Ramón, ¿usted a cuál iglesia pertenece? A la iglesia de Cristo. Sí, pero ¿a cuál localidad? Porque es que usted no lo vemos los domingos por aquí, cuando me reuní en Barranquilla con Balboa. A usted lo están extrañando. Y yo le decía a aquellos hermanos o a algunas hermanitas, hermano,
A usted también lo están extrañando. Hermana, usted también, ¿cómo así? ¿Quién me está extrañando? Hermanos, cuando yo iba a evangelizar en Castilla, en Manrique, en Aranjuez, en Campo Valdés, en López de Mesa y en otros 3 o 4 lugares durante toda la semana, nunca los veo. Y ya llevaba más de 5 años. Por no decir que casi 10 años en esa, hermano, y yo nunca los veo por allá. A ustedes si me los preguntan, ustedes me extrañan aquí cada 8 días, que hermano, a mí el Señor no me hizo para estar sentado. Ahora, no estoy diciendo que hay momentos en que yo me voy a sentar, ¿ya? Pero que pase un mes, 2 meses y yo aquí, pues sí, teniendo una comunión, pero sabiendo que hay necesidades en otras partes. Hermanos, yo me he tomado el atrevimiento de decir que me parezco a esos señores de la Defensa Civil o de la Cruz Roja, que cuando hay terremotos, que cuando a ellos no les importa si son chinos, colombianos, argentinos, no, ellos van a su país, van a donde van. ¿A qué? ¿A qué van ellos? A salvar vidas. ¿A qué voy yo a las diferentes congregaciones? A salvar almas, a alimentar a mis hermanos y a mis hermanas para que nos mantengamos fieles y firmes y constantes en la obra del Señor. Y no es un regaño. Quiero hablar con fuerza porque les amo. Quiero hablar con fuerza porque es la fuerza que Dios me da para decirles, esa ha sido, es y seguirá siendo mi vida. ¿Ya? Por eso hablaba con mis hermanos, ¿ya? De ir de vez en cuando a Guardia o de estar yendo a Honda Tolima y a Dorada, porque allí hay 2 congregaciones donde los predicadores tuvieron que irse porque la economía está muy mal. Y me han rogado que por favor les colabore. Y yo me siento deudor a ellos porque allá hace más de 46 años que inicié el ministerio. Son almas que Dios me dio la oportunidad de rescatar y cómo no ir a dar una mano amiga. No se la dejo allá porque la necesito. Pero eso es lo que el Señor me manda a mí a hacer. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de que nosotros somos los privilegiados o privilegiadas de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en la segunda carta, capítulo 11, versículo 23, y ahí sí me escondo, me da vergüenza casi que leer esto, porque mire lo que dice el Señor. Son ministros de Cristo. 23 en adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Otra versión dice, como un tonto les estoy hablando. Yo más. ¿Ya? Ustedes han trabajado, hermanos. Yo creo que yo también he trabajado más que ustedes. Está diciendo Pablo. En trabajos más abundantes. Oiga, en azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. O sea, casi 200 azotes. Menos 5. O sea, 195 azotes. Y los azotes que ellos daban no eran caricias, hermano. Eso era algo que sonaba, que rompía las costillas. Tanto que ahí en Corintio, cuando ustedes terminen de leer el capítulo 18 a los Corintios, el Señor se le aparece en visión y le dice a Pablo, no temas, aquí nadie va a tocar tu cuerpo, porque él venía recién molido de Filipos, hermanos. Macedonia era una iglesia de la iglesia de Filipo. Allí lo apedrearon, lo apalearon. Recuerdan que él a medianoche estaba cantando y orando y los presos los oían. Porque a Pablo no lo detenía ninguna cárcel ni ningún dolor. Él era un privilegiado de Dios. Pero como hombre privilegiado de Dios, recibió el poder de Dios para resistir eso. Y el Señor se le aparece allá en Corintios 18 y dice, tranquilo Pedro, aquí tengo, Pablo, perdón, tengo mucha gente. Y se quedó 1 año y medio allí. Entonces, a esos hombres les está hablando Pablo y les está diciendo, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, aguantando hambre, frío y qué otras cosas, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de minación, en peligros de gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros del desierto, en peligros en el mar y en peligros entre falsos hermanos, porque siempre los han habido y los van a ver. La iglesia de Cristo no está libre.
Nosotros, hermanos, no estamos libres de que infiltren algunos que aparenten ser hermanos o hermanas. Pero cuando usted y yo nos llenamos del evangelio y de la palabra de Dios, vamos a saber defendernos con amor y con respeto, porque así lo hizo Jesús y así lo está haciendo el apóstol Pablo. Le está haciendo ver lo que él está sufriendo, lo que él había sufrido y padecido por amor a Cristo, por amor a la iglesia. ¿Por qué soy privilegiado? Porque a mí, estoy hablando por mi hermano, a mí me ha llegado ese amor de Dios. No me ha importado que me critiquen, que me murmuren, que me digan o no me digan, que me den o no me den. Porque yo sé que me espera. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién estoy sirviendo. Entonces, en trabajo y fatiga, versículo 27, en muchos desvelos y en hambre y en sed y en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Hermano, yo he tenido momentos de mucha soledad y quietud. Y me he encerrado hasta 2, 3 días en mi casa. Cuando mi madre murió, yo me encerré 3 meses en mi casa. Hasta que una hermanita de aquí en Medellín me llamó a dar una teléfono y me dijo: oiga, Ramón, ¿usted qué se hizo? Que ya no ve por ningún lado. Como no existían las páginas sociales, yo todos los días escribo mensajes. Y paro un día, 2 días, y los hermanos: oiga, ¿y usted qué pasó? ¿Qué? Yo los mensajes. El hermano Néstor decía que su niña también le reclamaba mensajes. Oiga, papi, ¿usted por qué no escribió nada? Qué hermoso es. Pero hermanos, yo no creo que aquí haya un hombre o una mujer que levante la mano y diga que ha sufrido todo eso por Cristo. Pero a veces como que nos regañan, nos dicen que nos volvemos milindrosos, somos tan delicaditos que como que ya nos vamos a derretir o a, ¿cierto? Los que somos más o menos humildes, que los que somos así como rabiositos y a ver qué puede, ¿no? ¿Qué me viene a decir a mí, sí o no? Yo he sido de un carácter templado, hermanos, pero de un medio puliente. Y necesito ser pulido por el Señor. Entonces, además, versículo 28, miren lo hermoso de esta carta. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, no es cada 8 días, no, cada día la preocupación por la iglesia del Carmen de Bora solamente, por la iglesia de Guarde, por la iglesia de Marinilla o de San Rafael Antioquia, que es de aquí, por todas las iglesias en las cuales fui como enviado de Dios, porque apóstol en el idioma griego original significa un enviado. Enviado de Dios. La iglesia de Cristo tiene muchos apóstoles enviados por la iglesia. No esos apóstoles falsos que hay por ahí que... No. Entonces, ¿quién enferma? Dice el apóstol Pablo: y yo no enfermo. A mí me dio el COVID después de 2 años. Estuve 1 año predicando en Medellín con medio del COVID. Le tenía más miedo a la multa que al COVID, hermanos. Y no porque me estuviera burlando de Dios, como de pronto alguno entendió, o porque me crea un Superman. No, hermanos. Porque muchas hermanitas de las que visité ni siquiera tienen hijos o hijas cristianas. Me reciben con lágrimas en sus ojos y me dan el abracito. Ay, hermanito, si quieres acordarnos de mí. No, hermana, usted nos acordamos todos los días. Lo que pasa es que por la situación no podemos estar. Hermano, que usted es un descarado, que va a enfermar a esas mujeres, que no me dijeron. Dije: hermana, usted no me ha visto, ni me verá de rodillas diciéndole al Señor lo que yo le decía: Padre Celestial, si esta enfermedad va a matar, que me mate a mí, pero que no envenene a nadie, que no contamine a nadie. Esa era mi oración de todos los días durante esas, hasta aún lo sigo haciendo. Ya casi no usamos tapabocas, pero yo le pido al Señor, porque para señalar, ay, hermanos, la iglesia está bien, pero para decir gracias, hermano, por estar haciendo la obra, no, usted es un atrevido, usted. ¿Dónde está Cristo en su corazón? Entonces yo les dije: vamos a borrar Filipenses 4:13, que todo lo puede en Cristo, pero llegó el COVID. Ahí no me fortalece. Sí, nos llenamos la boca. Por eso cuando Jesús dice: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, parece que no hemos sabido aplicar ese texto en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no por eso no nos vamos a morir. Y no por eso no nos vamos a enfermar. O no por eso no nos van a decir cosas, que nos digan lo que nos digan. Ya. Vuelvo y digo, me resbalo. Gloria a Dios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Versículo 29. Ojo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermano,
Si usted como hombre o mujer de Dios, alguien realmente le está haciendo tropezar a su hermano o a su hermana y usted le da lo mismo, ahí le resbala, ahí sí no nos debe resbalar. Yo tengo que cuidar de mi hermano y mi hermana. Para eso nos llamó Dios. Y por eso estamos aquí. Entonces, como privilegiados de Dios, es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 17 y 18. Ya vamos a finalizar. Dice Filipenses 3, 17 y 18. Porque por ahí andan muchos. Perdón. No eran pocos. Voy a tomar un poquito. Capítulo 3, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo comienza diciendo: hermanos o hermanas, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, no eran pocos, ¿cierto? De los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz de Cristo. Que para cualquier actividad en la iglesia, como hijo o hija de Dios, siempre tenemos la excusa perfecta. ¿Cierto? Como decía mi hermano ahorita en la cena. Es que es más importante esto y es más importante aquello. Esto no es tan necesario. ¿Y qué tan equivocados o qué tan equivocadas a veces hemos estado con el Señor? Hay cosas importantes, pero esto es necesario. Entonces, mire que eso lo ha sufrido todas las iglesias. Lo aprovecho y le digo a mi hermana Adriana, mi hermana Mariela, mi hermana Alba, que son las que más han estado en la batalla conmigo en estos días. ¿Ya? Sigamos adelante hasta que mis hermanos y hermanas cojan esa fuerza y ese valor y todos vamos a hacer la obra, porque la obra es de todos. La obra no es de alguien que para que predicar bonito o feo, quién sabe. Pero hermano, la obra es de todos. Entonces, vamos a finalizar con 1 Timoteo, capítulo 6. Yo les decía qué es vivir del evangelio y qué era un vividor del evangelio. Porque, Adriana, esto tiene mucho que ver con aquellos falsos apóstoles o pastores o aún pastoras que se hacen llamar. Ellos, esta palabra de Dios, ni siquiera la quieren. O sea, como que han borrado ese capítulo 6 del primer libro de Timoteo. Del versículo 3 hasta el versículo 10. Dice, si alguno enseña, miren todo lo que viene enseñando el Señor. Si quieren entender todo eso, lean los 6 capítulos de esta carta. Pero dice el Señor, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, al amor y a la misericordia de Dios, no a la avaricia, no a la codicia, ¿ok? Para que entendamos mejor esto, está envanecido, nada sabe del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ya. Déjelos o déjelas quieticos. Ya. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Consiguieron económicamente lo que estaban buscando, pero ¿de qué les sirvió? Hermano, las consecuencias vienen. ¿Ya? Yo no sé, he hablado con tantos hermanos y hermanas y me dicen, entonces estos hermanos que se dicen ser pastores y pastoras y que andan engañando al pueblo, ¿qué va a pasar con ellos? Están jugando con fuego eterno. Dios dice que el hombre no, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que uno siembra eso va a cosechar. Quizás son muy profesionales en sus áreas y en sus cosas, pero hermanos, no podemos olvidar, no podemos pasar por alto que un día le vamos a entregar
cuenta nuestro Padre Celestial. Segunda de Timoteo 4, 6 dice, recuerdan que estaba hablando que Jesús era un soldado, pero no cualquier soldado. Está diciendo el versículo 6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que amamos su venida. ¿Qué tanto hemos amado o estamos amando la venida del Señor? ¿Qué tanto hemos o estamos batallando como los privilegiados de Dios, como esos guerreros y soldados de Cristo? Usted, amado hermano y hermana, le tiene la respuesta al Señor. Yo ya le tengo la mía. Pablo tenía la de él. ¿Qué respuesta le quieres dar tú al Señor el día que el Señor te lleve? A usted le dejo esa decisión. Yo no puedo decir por usted. Nadie puede decir por nadie, pero trato y ruego, porque Pablo rogaba y suplicaba que en el nombre de Cristo nos reconciliáramos con el Señor y que pongamos nuestro granito de arena. Hermanos, Dios les bendiga. Es el mensaje que les traía en esta mañana. Quiero pedirle a mi hermano si por favor nos despide con una palabra de oración y ya les voy a hacer unos comentarios aquí que es necesario que lo hagamos. Bien, pues hermano, por favor nos despide. Si quieren nos ponemos de pie un momentico. Nos ponemos de pie un momentico, ¿sí, hermano? Enseguida la oración. Ok. Oración. Padre bendito Dios, damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos acá para alabar, para glorificar en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos ha llegado al corazón. Y no solamente que quede ahí, sino que lo pongamos en práctica, ¿no? Que seamos unos servidores tuyos, no les importa lo que digan, sino que siempre añadido, siempre apegado a tu palabra, Señor. Siempre que lo hagamos como tú nos dices, Señor, quizás para muchos será extraño, pero sabiendo que para ti es lo que a ti te agrada, Señor. Venimos a servirte, somos seguidores, discípulos. Ya no vivimos más nosotros, sino que vives tú en nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra que nos fortalece. Porque de verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos llena con tu palabra y nos pone enseguida en acción para que verdaderamente, Señor, hagamos tu obra. Oramos por todos los predicadores que son perseguidos, que quieren ser piedra de tropiezo, quizás hay muchas piedras de tropiezo y que esas piedras se han quitado, Señor, para predicadores que pocos hay, pocos obreros, y la mía es mucha. Por eso que debemos rogar siempre para que haya muchos obreros, apoyándolos, sabiendo que tienen también sus debilidades, sus cosas, pero que sobre todo tienen ese corazón dispuesto a todo. Así que, Padre bendito Dios, nos vamos ahora a nuestro hogar, felices, contentos, gozosos, Padre, por tu palabra, por tu comunión, porque sabemos que tú estás con nosotros, nosotros estamos en ti. Hemos participado todos con mucho gozo y alegría. Llévame a mí, Señor, en paz también para Medellín, que pueda también vender todo lo que he traído. Y si no, Señor, he venido a servirte. Eso es lo que más me goza de todo, poder compartir con mis hermanos. Ya esta es mi misión. Gracias, Padre, gracias a todos, Señor. Bendícenos en todo, provéenos del trabajo, de la salud y sobre todo de la fortaleza espiritual. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos que están en la plataforma.